tal, amigas? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Hoy me siento muy feliz y agradecida con todas ustedes porque esta comunidad de hermosas tejedoras que hemos creado aquí en mi canal, Lanas y Tejidos del Ecuador, llegó a 38,000 y yo realmente me siento muy feliz por ese cariño, por esa atención a mis tutoriales y porque siempre me acompañan en cada uno. Ahora les tengo yo un video muy fácil y les había prometido que vamos a tejer una flor de 4 pétalos, pero a la vez vamos a leer el patrón, porque algunas chicas me han dicho que es muy difícil para ellas aprender a leer un patrón y que pues quieren aprender, y para eso estoy, para enseñarles. Así que manos a tejer. Tengo estos hilos perlé que me han quedado de otros trabajos y voy a tejer con un crochet de número 2.5. Aquí está el patrón y voy a agrandar un poco la imagen para que ustedes la vean. Se empieza por el centro y aquí están cadenas, ¿sí? Está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces quiere decir que vamos a tejer 8 cadenitas. Empezamos con un nudo de inicio y vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a cerrar con punto deslizado en la primera cadenita. Y ahora vamos a ver qué nos dice el patrón. Dice que debemos subir con 3 cadenitas, 1, 2 y 3, y luego voy a hacer un punto alto. Luego voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y voy a tejer 2 puntos altos. Entonces voy a ir formando, como dice aquí, un cuadrado. Y tejemos 1, 2, 3. Voy a hacer un punto alto. Y voy a tejer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luego voy a tejer un punto alto. Otro punto alto. Y 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Repito, 2 puntos altos, 1, 2 y luego 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De nuevo 2 puntos altos. Y luego vamos a hacer 7 cadenas. Cabe indicar, amigas, que las 3 primeras cadenitas hacen la vez de el primer punto, ¿sí? Ya tengo entonces aquí 1, 2, 3 y 4. Y voy a buscar la primera cadenita donde empecé el tejido para cerrar con punto deslizado. Y ahí he formado un cuadradito, que sería la flor del medio de este trabajo. Ahora vamos a ver qué sigue. Ahora, aquí hay una serie de puntos, como ustedes están viendo. Entonces lo que me indica es que debo comenzar con 2 cadenitas y luego dentro del cuadrado vamos a tejer estos puntos. Este sería medio punto o punto bajo.
Este sería un medio punto pero con lazada. Este sería punto alto. Este también sería punto alto, pero este sería de 3 lazadas. Este punto de 4 y luego vamos en bajada haciendo lo mismo. Pongan atención cómo debemos hacer. Subo con 2 cadenitas y luego voy a hacer medio punto dentro del cuadrado. Luego tomo una lazada y hago medio punto. Luego tomo una lazada y voy a hacer 2 puntos altos de esta manera. Luego me dice que tengo que hacer 2 puntos con 3 lazadas. Quiere decir que vamos a hacer de esta forma. 1, 2 y 3. Y luego lo mismo. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer el punto del medio, que es el más alto. Para esto vamos a hacer 2 lazadas así. 1 y 2. Y tejemos 1, 2, 3 y 4. Ahora nos dice que tenemos que repetir los mismos puntos, pero en bajada. Así. Un punto de 3 lazadas. Un punto de 3. 2 puntos de 2. Medio punto con lazada. Y medio punto o punto bajo, como le conocen algunas personas. Ahora, como ustedes ven, ya hemos hecho esto y nos pide que hagamos 2 cadenitas. Y pues vamos a hacer 1, 2 cadenas y vamos a repetir lo mismo que ya hicimos acá. Medio punto, lazada, medio punto, 2 puntos altos de 1 y 2 sacadas, así, y luego vamos a hacer 2 puntos altos de 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, luego hago 1 y 2 lazadas para hacer el punto más alto y saco 1, 2, 3 y 4. Ahora voy a hacer lo mismo que hice acá, pero en reversa. Entonces me tocaría tejer 1, 2, 3 y el mismo punto otra vez. Y luego 2 puntos altos de 2 lazadas. 1 y 2. Ahora hago una lazada y tejo medio punto. Y luego el punto más bajito, ¿sí? Y miren ya cómo se forma bien bonito. Ahora me pide que vuelva a tejer 2 cadenitas. Y repetir lo mismo. Aquí sería en el siguiente huequito, medio punto, lazada con medio punto. Luego repito 2 puntos altos de 2 lazadas, 1, 2. Luego 2 puntos altos de 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y luego me tocaría el más alto. Hago 1, 2 lazadas y tejo mi punto. 1, 2, 3 y 4. Ahora voy de reversa y tejo 2 puntos altos de 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Ahora de 2. 1, 2. 1, 2. Ahora hago lazada y tejo medio punto y el punto bajo final.
está el tercer pétalo. Miren qué facilito. Tejo 2 cadenas y vamos a hacer el último cuadradito, que sería obviamente el último pétalo. Entonces vamos con medio punto, lazada, y tejemos medio punto. 2 puntos altos de 2, 2 puntos altos de 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, viene el punto grandote y vamos 1, 2 lazadas y tejemos 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos en reversa y tejemos 2 puntos de 3, así, 1, 2, 3, 1, 2 y 3. Ahora 2 puntos de 2, 1, 2, tejo lazada y hago medio punto y finalmente tejo medio punto. Y luego busco la cadenita del inicio, la primera, porque hicimos 2, sí, y aquí en la primera cierro con punto deslizado para luego rematar. Y así queda la florcita del centro. Ahora vamos a poner el color turquesa, pero voy a recortar el hilo un poquito para poder tejer el resto. Ahora vamos con la parte de color turquesa y aquí me indica que yo en el centro de las 2 cadenitas tengo que subir con 3 cadenas. Luego voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y voy a tejer un punto alto en el medio de las 2 cadenas que separan este conjunto de puntos. Y voy a repetir lo mismo formando un cuadrado. Entonces voy a preparar el nudito de inicio con el color turquesa. Me voy aquí al medio donde están los 2 puntos altos que tejí al principio. Ahí paso el hilo. Y voy a tejer 3 puntos altos. En el primer punto voy a tomar la colita que queda libre para que el punto quede fijo. Entonces voy 2 y 3. Luego me pide que haga 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y me pide que vaya al centro de los 2 puntos altos y que teja un punto alto. Ahí. Este punto es de 2 lazadas. Luego voy a repetir lo mismo haciendo 7 cadenas. 3, 4, 5, 6 y 7. Luego me voy a ir al centro de los 2 puntos altos y vamos a hacer un punto alto. 1 y 2. Repito lo mismo tejiendo 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a hacer un punto alto aquí en el medio y repito 7 cadenas que formaría el cuadradito. Y ahora busco la tercera cadenita, 1, 2, 3, que es el primer punto con el que empecé y cierro con punto deslizado. Ahora, nos pide que dentro del espacio de las cadenitas hagamos medio punto y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos. Luego vamos a hacer 3 cadenitas y repetir 7 puntos altos para luego tejer medio punto
y luego empezar el motivo desde aquí dentro del otro espacio haciendo lo mismo. Entonces pongan atención porque no es nada difícil hacer esta florcita. Vamos a hacer medio punto. Todo va a ir dentro del espacio y tejemos 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego tejemos 3 cadenas y vamos otra vez 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora nos toca tejer medio punto y está el primer espacio. Estos hilitos luego los vamos a perder. Miren cómo queda, qué bonito. Ahora empezamos por el siguiente. Tejemos medio punto y luego 7 puntos altos. Estos son de 2 sacadas. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego vienen 3 cadenitas y luego vienen 7 puntos altos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego medio punto. Después nos vamos al siguiente espacio y hacemos lo mismo. Medio punto y 7 puntos altos. Cinco, 6, 7. 3 cadenitas y 7 puntos altos. Esta flor está súper facilita. Medio punto y ahora nos toca hacer el último. Vamos medio punto, 7 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego 3 cadenitas y 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Termino con medio punto y me voy al siguiente espacio cerrando con punto deslizado. Luego remato y eso es todo. Ahora voy a perder este hilito para que no se vea
mal. Y es muy fácil, simplemente voy por aquí. Y eso es todo. Ese hilo ya queda perdido. Y no es molestia y no queda feo. No le voy a recortar porque como está de base el primer nudito, luego se puede echar a perder el trabajo. Entonces es preferible estas colitas perderlas. Así. Lo mismo voy a hacer con esta de acá. Por aquí. Siempre van a perderle en la zona que tenga el mismo color. Para que sea incluso un poquito más fácil, pueden perderle con una aguja lanera. Ya es cuestión de cómo ustedes se puedan acomodar. Así. Y esto no se va a notar nunca. Y va a quedar súper bien. Ahí está. Este poquito sí le puedo recortar porque ya está perdido gran parte del hilo. Y no va a pasar nada. Voy a acomodar mi florcita. Este hilo le voy a dejar porque es para fijar en alguna parte donde luego se me ocurra poner. Esta florcita ya me queda para algún trabajo posterior que les enseñe a tejer. Miren qué linda que quedó. Esta linda flor, este lindo aplique, ustedes lo pueden usar ya sea en un bolso, al pie de un saco, de una faldita de una nena, en un gorro, en una diadema, en fin, en lo que ustedes quieran usar. No es difícil, ya vieron ustedes, así que hagan en casa también, amigas. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que es muy fácil? Ya ven, solo es cuestión de ponerse las pilas. Leer un patrón no es difícil siempre que ustedes sepan conocer y comprender cada punto. Punto bajo, medio punto, punto alto, en fin, como ustedes ya vieron en el video. Solamente pónganse a practicar, amigas, y yo sé que ustedes van a hacer lindos trabajos y van a aprender muchas cosas. Por ejemplo, hay lindos trabajos que publican en internet, pero están en chino, en turco, en ruso, en fin, en algunos idiomas. Pero si ustedes saben interpretar bien un patrón, no importa la parte que esté escrita, porque si está el diagrama, a ustedes les va a ser fácil. Como digo, deben conocer el punto, ¿sí? Sea a 2 agujas o sea a crochet. Cuando ustedes ya empiezan a conocer, es muy fácil. Esto me recuerda en mi juventud cuando yo me dedicaba a la música. Yo tocaba trombón y me tocaba leer partituras, tanto en clave de fa, que era el trombón, o en clave de sol para seguir el piano. Y pues en un principio se me hacía bolas todo porque yo decía, Dios mío, esto es puro dibujito, yo no sé qué dice aquí. Pero si tú te pones las pilas, si tú le pones la chispa para poder aprender, lo vas a hacer por muy difícil que parezca. Entonces esto yo lo asocio de la misma manera porque acá también hay puro dibujito y cuando no se conoce pues uno dice, wow, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo tejo? ¿Punto alto? ¿Qué sé yo? Pero si conoces primero la base, sin desesperarte vas a lograr hacer unos tejidos increíbles. Eso sí, porque obviamente si de otros países lo hicieron, ¿por qué no lo vas a poder hacer tú? Poco a poco vamos a ir tejiendo lindas puntadas, tanto a 2 agujas como ya les he dicho, y a crochet también.
Síganme dejando sus mensajes, amigas, que es lo que quieren aprender. A todas les leo. Quiero tener en verdad de corazón un día exclusivo para contestar todos los mensajes que sea posible, porque yo me siento muy agradecida. Sino que en esta temporada pues he tenido también trabajito bastante. Me han mandado a hacer unos sacos, ahora tengo que hacer unos cojines, en fin. Pero eso también es una bendición para mí, porque la situación sí está un poco difícil por esto de la pandemia, pero no nos debemos desesperar y cuando sale el trabajo tenemos que aprovecharlo. Eso no quiere decir que les tenga olvidadas a ustedes, amigas. Les quiero mucho, estoy muy agradecida. No se desconecten porque tengo algo muy bonito, Dios mediante, para el día sábado. No les voy a decir qué es porque ya no sería sorpresa y quiero que estén conmigo y aprendan a tejer. Si les gustó este video, denle un dedito arriba. Síganse suscribiendo, amigas, activando la campanita para que sean notificadas de mis videos. Yo no les canso más y Dios mediante nos vemos el sábado. Bye.